¿Alguna vez has mirado un sedán beige en un aparcamiento y no has pensado absolutamente nada? Sí, yo también. Pero, ¿y si te dijera que algunos de los coches más olvidables jamás fabricados eran en realidad obras maestras de ingeniería escondidas a plena vista? Coches tan brillantes que cambiaron por completo la industria mientras parecieran pertenecer a la flota de una asesoría contable. Hoy vamos a repasar 10 coches que eran aburridos, pero en realidad brillantes. Y créeme, el número 1 va a hacer que te replantees todo lo que creías saber sobre excelencia automotriz. Antes de empezar, dale al botón de like y suscríbete si aprecias los coches que dan más de lo que prometen sin ir de sobraditos. Número 10. Subaru Legacy GT. En 2005, Subaru hizo algo que nadie esperaba. Cogieron su sedán más aburrido y en silencio le metieron un motor boxer turbo bajo el capó, el Legacy GT. Por fuera, solo otro sedán familiar del segmento medio que se mezclaba en el tráfico como si llevara camuflaje. Pintura gris, diseño conservador, el típico coche que conduciría tu agente de seguros. Pero aquí es donde se pone interesante. Bajo ese capó mundano se sentaba un 2.5 litros turbo de 4 cilindros opuestos que entregaba 250 caballos. El mismo motor básico del WRX STI, combinado con la legendaria tracción total simétrica de Subaru. Y si realmente sabías lo que estabas buscando, podías conseguirlo con caja de cambios manual. Sí, de verdad, este cacharro hacía el 0 a 60 en 5.3 segundos. En 2005, eso era territorio de superdeportivos para un sedán. Lo más loco es que la mayoría de la gente no tenía ni idea de lo que estaba mirando. El Legacy GT era brillante porque resolvió un problema que nadie sabía que existía. ¿Qué pasaba si querías las prestaciones de un WRX, pero necesitabas llevar a tus hijos al entrenamiento de fútbol sin parecer que ibas directo a hacer carreras ilegales? ¿Qué pasaba si querías capacidad para cualquier clima, pero no querías un SUV enorme? La respuesta de Subaru fue genial. Coger su tecnología de rally y envolverla en el paquete más discreto posible. La suspensión estaba ajustada tanto para comodidad como para rendimiento. McPherson delante, multibrazo detrás, frenos más grandes sacados de las piezas del STI. Hasta el interior era secretamente especial. Asientos de cuero que realmente te sujetaban. Un reloj de presión del turbo integrado en el salpicadero. Pequeños detalles que te recordaban que este no era solo otro Legacy, pero por fuera, completamente invisible. Y eso es lo que lo hacía brillante. En una era en la que los coches de altas prestaciones eran cada vez más ruidosos y estridentes, Subaru fue en la dirección opuesta. Construyó un coche para la gente que sabe, para los que entienden que el verdadero rendimiento no va de fardar, va de capacidad. El Legacy GT podía enfrentarse a una ventisca por la mañana y devorar carreteras de montaña. Por la tarde, todo mientras parecía pertenecer al aparcamiento de un Costco. El caso es que Subaru solo los fabricó durante unos pocos años. Para 2009 habían desaparecido. Primero desaparecieron las cajas manuales, luego todo el acabado GT. Hoy, encontrar un Legacy GT manual en buen estado es como encontrar un tesoro enterrado. Los precios están subiendo, los entusiastas los acaparan, porque todo el mundo se dio cuenta por fin de lo que Subaru había creado. Un sleeper brillante que era demasiado bueno para su propio bien, demasiado sutil para el gran público, demasiado perfecto para los que lo entendían. Número 9. Saturn S Series. El año era 1990. General Motors decidió reinventar la rueda, literalmente. Crearon una marca totalmente nueva llamada Saturn, y su primer coche iba a cambiarlo todo, la Serie S. Un sedán compacto que parecía, bueno, como cualquier otro sedán compacto. ¿Aburrido? Absolutamente. Pero bajo ese exterior genérico había parte de la ingeniería más radical que Detroit había intentado nunca. Primero, los paneles de la carrocería. Ni acero ni aluminio. Plástico, polímero para ser exactos. Paneles de plástico resistentes a golpes y a corrosión que podían recibir el impacto de un carrito del súper y rebotar como si nada hubiera pasado. La gente pensaba que GM se había vuelto loca, un coche de plástico. Pero aquí está la cosa, funcionaba. Esos paneles nunca se oxidaban, nunca se abollaban. 20 años después, los Saturn S Series seguían viéndose mejor que la mayoría de coches con carrocería de acero con la mitad de su edad. Pero la innovación no se quedaba ahí. Todo el proceso de fabricación era revolucionario.
Saturn construyó una fábrica totalmente nueva en Spring Hill, Tennessee. Tiraron el libro de normas tradicional del UAW y crearon un entorno de trabajo colaborativo. Los trabajadores no solo montaban coches, eran socios en el proceso. El control de calidad no era una idea de último momento, estaba integrado en cada paso. El resultado, coches con ajustes entre paneles más precisos que marcas de lujo. Calidad de construcción que dejaba en evidencia al resto de la gama GM. La ingeniería bajo la piel era igual de ingeniosa. Un diseño de chasis tipo Space Frame que separaba la estructura de los paneles exteriores. Si tenías un golpe, podías literalmente desatornillar los paneles dañados y atornillar unos nuevos. El motor 1.9 litros de doble árbol de levas se diseñó específicamente para eficiencia y longevidad. No era potente, solo unos 224 caballos, pero era indestructible. Estos motores llegaban habitualmente a las 300.000 millas con mantenimiento básico. El precio sin regateos de Saturn también fue revolucionario. Un precio sin negociación, sin juegos. A los clientes les encantó, a los concesionarios les horrorizó, pero funcionó. Saturn desarrolló un seguimiento casi de culto. Los propietarios conducían cientos de millas para asistir a eventos de bienvenida Saturn en la fábrica. ¿Cuándo fue la última vez que oíste que propietarios de un Toyota Corolla hicieran eso? La verdadera brillantez estaba en los detalles. Las puertas tenían una tercera junta para mejor aislamiento acústico. El motor de doble árbol de levas usaba un proceso de fundición por espuma perdida que lo hacía más ligero y preciso. Hasta la caja de cambios era innovadora, con un fluido especial que nunca necesitaba ser cambiado. A los ingenieros de GM les dieron libertad total para pensar diferente, y vaya si cumplieron. Por desgracia, GM acabó castrando a Saturn. Para los 2000 ya eran simples Opel con otro logo. Los paneles de plástico desaparecieron, la innovación se detuvo, la marca murió en 2010. Pero aquellos S-Series originales demostraron que aburrido no significaba malo, que podías replantear por completo cómo se construía un coche y aún así hacer que pareciera normal, que la innovación no siempre tiene que gritar, a veces solo tiene que funcionar. Número 8. Mazda 626. Mira un Mazda 626 de los 90 e intenta no dormirte. Te reto. Es el equivalente automotriz del papel pintado beige. Un sedán del segmento medio tan anónimo que podría estar en un programa de protección de testigos. Pero los ingenieros de Mazda habían escondido algo especial bajo ese envoltorio aburrido. El 626 era en realidad una obra maestra del comportamiento disfrazada de coche de alquiler. El secreto empezaba en la plataforma. Mazda no se limitó a sacar del paso otro sedán de tracción delantera. Se obsesionaron con el reparto de pesos. Ajustaron la suspensión como si fuera a ir montada en un coche deportivo. El resultado era un sedán familiar que podía humillar a coches supuestamente deportivos en una carretera revirada. Las revistas de motor estaban confundidas. ¿Por qué manejaba tan bien este Mazda aburrido? La cuarta generación del 626, presentada en 1988, mostró de verdad las cartas de Mazda. Sí, parecía algo que conduciría tu contable, pero fue pionero en la dirección a las 4 ruedas. No en un coche deportivo exótico, en un sedán de clase media. El sistema podía girar las ruedas traseras hasta 5 grados, haciendo que el 626 fuera más estable a velocidades de autopista y más ágil en aparcamientos. Era brillante, era complejo, era demasiado avanzado para un coche tan aburrido. Luego estaba la ingeniería bajo la carrocería. El 626 usaba una sofisticada suspensión trasera multibrazo, cuando la mayoría de sus rivales seguían con ejes rígidos. La dirección era hidráulica, pero ajustada para proporcionar verdadero feedback. Podías sentir la superficie de la carretera en el volante. En un Mazda 626, el chasis era más rígido de lo que sugería su precio. Todo estaba diseñado como si Mazda esperara que los propietarios realmente condujeran estos coches fuerte, cosa que nadie hacía porque tenían pinta de ser muy aburridos. Los motores también eran sorprendentemente avanzados. El V6 de 2.5 litros en los modelos superiores usaba variación de longitud en el colector de admisión. En 1993 entregaba 164 caballos, que no suenan a mucho ahora, pero para un sedán medio de la época era bastante rápido. Más importante aún, era suave, refinado
el tipo de motor que esperarías en un coche que costara el doble. Mazda incluso ofrecía cambio manual con el V6, porque aparentemente alguien en ingeniería seguía creyendo en la diversión. Pero aquí viene el chiste real. El 626 sirvió de base para el Ford Probe. Sí, ese Probe, el que se suponía que iba a reemplazar al Mustang. Ford vio lo que Mazda había creado y pensó, esto es demasiado bueno para un sedán. Así que le pusieron una carrocería deportiva encima y dieron el día por hecho. El Probe se llevó toda la gloria. El 626 siguió invisible, aunque por debajo eran esencialmente el mismo coche. La prensa especializada lo sabía. Seguían dándole premios al 626, mejor sedán medio, mejor compra, mejor comportamiento. Pero a los clientes no les importaba. Compraban Camrys y Accords, coches que objetivamente eran peores de conducir, pero con mejor reputación. El 626 siguió generación tras generación siendo brillante y aburrido a la vez, hasta que Mazda finalmente tiró la toalla y lo reemplazó por el Mazda 6. Un coche que por fin se veía tan bien como iba. Pero aquellos viejos 626 demuestran que la ingeniería brillante no siempre necesita un diseño llamativo. A veces, los mejores coches son los que nadie mira. Número 7. Pontiac G8. En 2008, Pontiac estaba muriéndose. Todo el mundo lo sabía. GM estaba desangrándose y Pontiac estaba vendiendo monovolantes remarcados y mediocridad con plástico pegado. Luego, de la nada absoluta, sacaron el G8, un sedán de tracción trasera que parecía un coche de alquiler, pero que rendía como un muscle car. No tenía sentido. Era brillante. El G8 no era realmente un Pontiac. Era un Holden Commodore de Australia con un emblema de Pontiac. Pero ¿a quién le importa? Bajo el capó del modelo GT se sentaba un V8 de 6 litros con 361 caballos, tracción trasera, una automática de 6 marchas de verdad capaz de soportar la potencia. Este bicho hacía el 0 a 60 en 5,2 segundos y el cuarto de milla en 13,4. Cifras que dejaban en ridículo a muchos deportivos y parecía algo que un jefe intermedio tendría en leasing. Pero espera, mejora. En 2009, Pontiac se volvió completamente loco y creó el GXP, misma carrocería aburrida de sedán, ahora con un 6.2 LS3 V8 del Corvette. 415 caballos, 415 libras-pie de par. Y aquí viene la guinda, podías conseguirlo con caja manual. Una manual de 6 velocidades en un sedán Pontiac de 4 puertas. Era una locura, una preciosa locura quema neumáticos. El chasis también estaba muy bien afinado. Esto no era un muscle car vasto que solo pudiese ir en línea recta. Los australianos sabían cómo hacer que un coche tomara curvas. Suspensión trasera independiente, reparto de pesos decente, dirección que realmente comunicaba con el conductor. El G8 podía enlazar curvas con sorprendente gracia, luego hacer deslizar las ruedas traseras al salir de la curva, todo mientras llevaba a 4 adultos cómodamente. El interior era donde la filosofía de aburrido, pero brillante, realmente brillaba. Nada de tonterías de niñato, nada de alerones innecesarios o tomas falsas, solo un habitáculo limpio y funcional con asientos que sujetaban bien y relojes claros. Las únicas pistas para poder el rendimiento eran sutiles, discos de freno mayos asomando por las llantas, doble escape atrás. Si no sabías qué buscar, pasarías de largo en el aparcamiento. GM solo vendió unos 37,000 G8 antes de que Pontiac muriera. Todavía menos GXPs, solo 1,829 llegaron a Estados Unidos. Demasiado poco, demasiado tarde. El G8 era el coche que Pontiac debería haber estado fabricando desde siempre. Un auténtico sedán de altas prestaciones que no necesitaba gritarlo a los 4 vientos. Pero el tiempo es todo. El G8 llegó justo cuando la economía se hundió y GM se declaró en bancarrota. Pontiac fue sacrificada en 2009. El G8 murió con ella. Hoy, los G8 en buen estado se están volviendo coleccionables, especialmente los GXPs manuales. Los precios suben. Los entusiastas por fin se están dando cuenta de lo que GM creó casi por accidente en esos últimos años de Pontiac. Un sedán de prestaciones de clase mundial disfrazado de aburrido coche de alquiler. El sleeper definitivo, el último Pontiac de verdad y posiblemente el mejor coche que la marca vendió jamás. Lástima que nadie se diera cuenta hasta que desapareció. Número 6. Volkswagen TDI. Diesel.
La sola palabra hace que la gente piense en camiones de gran tonelaje y autobuses escolares ruidosos, sucios, lentos. Pero a finales de los 90, Volkswagen revolucionó en silencio la tecnología diésel con algo llamado TDI, Turbocharged Direct Injection, inyección directa turboalimentada. Convirtió aburridos coches económicos en monstruos de par que podían rodar eternamente gastando un suspiro de combustible. Y la mayoría de la gente no tenía ni idea de lo que se estaba perdiendo. Coge el Jetta TDI de la quinta generación. Parecía cualquier otro Jetta. Líneas conservadoras, nada especial. Pero ese 1.9 litros turbodiesel bajo el capó, magia. Solo daba 90 caballos. Patético, ¿no? Error. Porque daba 155 libras-pie de par a 1900 RPM. Eso es apenas por encima del ralentí. Aquello tiraba como un tren de mercancías de semáforo a semáforo. Y lo hacía consiguiendo 50 millas por galón en autopista, 50 en conducción real. La ingeniería detrás del TDI era genuinamente brillante. La inyección directa significaba que el combustible se pulverizaba directamente en la cámara de combustión a una presión increíblemente alta, más de 23,000 PSI en algunos motores. Esto creaba una mejor atomización, una combustión más completa y mucha más eficiencia que la vieja tecnología diésel. El turbo no estaba simplemente atornillado, sin más. Volkswagen usaba turbos de geometría variable que ajustaban sus características según la carga del motor. Mínimo lag, máxima eficiencia. Era tecnología de Fórmula 1 en un coche que parecía pertenecer a un profesor sustituto. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Estos motores eran prácticamente indestructibles. El bloque inferior era de acero forjado, sobredimensionado. Los propietarios de TDI reportaban habitualmente 300,000, 400,000 e incluso 500,000 millas sin abrir el motor, solo con mantenimiento básico. La bomba de combustible era de accionamiento mecánico, a prueba de bombas. El sistema de inyección podía manejar combustibles alternativos. La gente los hacía funcionar con aceite vegetal, biodiesel, lo que fuera. Simplemente seguían andando. La verdadera genialidad fue cómo Volkswagen empaquetó toda esta tecnología. No crearon un coche raro de ecoconducción que gritara «¡Estoy salvando el planeta!». Metieron motores TDI en coches normales. Jettas, Golfs, Passats e incluso el New Beetle. Podías tener consumo revolucionario y longevidad sin parecer un experimento de laboratorio. Tus vecinos no tenían ni idea de que hacías 600 millas con un depósito, salvo que se fijaran en que nunca parabas en gasolineras. Y la experiencia de conducción era adictiva. Esa pared de par hacía que moverse por la ciudad fuera un juego de niños. Entrar en autopista no daba ningún drama. Los motores eran más silenciosos que los viejos diésel, aunque aún tenías ese característico traqueteo al ralentí. A algunos dueños les encantaba, decían que sonaba como un mini camión. Otros añadían aislante acústico, pero todos adoraban el consumo. Los viajes largos se volvían ridículamente baratos. Los hypermilers llevaban estas cosas a 70 e incluso 85 millas por galón con una conducción muy cuidadosa. Luego llegó el Dieselgate, 2015. Volkswagen fue pillada haciendo trampas en las pruebas de emisiones. El sueño TDI se vino abajo. Recompras, demandas, la muerte del diésel en turismos en Estados Unidos. Pero aquí está el tema. La ingeniería seguía siendo brillante. Las trampas tenían que ver con las emisiones de NOx, no con la tecnología fundamental. Esos motores seguían funcionando eternamente, seguían dando un consumo increíble. Volkswagen simplemente no pudo hacerlos lo bastante limpios para las normas sin cargarse las prestaciones que la gente adoraba. Fue una tragedia. Ingeniería brillante asesinada por estupidez corporativa. Esos TDI viejos siguen ahí afuera, sigan rodando, siguen haciendo 50 millas por galón. Siguen demostrando que los coches aburridos pueden esconder tecnología revolucionaria. Número 5. Ford Taurus SHO. Ford estaba construyendo aburridos sedanes familiares que se comportaban como barcos y aceleraban como glaciares. El Taurus era su pan de cada día. Diseño tipo pastilla de jabón, tracción delantera, el coche oficial de la América suburbana. Entonces, alguien en Ford tuvo un momento de completa locura. ¿Y si le ponemos un motor diseñado por Yamaha?
¿Y si lo hacemos subir hasta 7300 RPM? ¿Y si creamos un sleeper que pueda humillar a los Mustang? Así nació el Taurus SHO y era absolutamente brillante. El motor era la estrella, un V6 de 3.0 litros que no tenía casi nada en común con el motor normal del Taurus. Yamaha básicamente empezó desde cero. Culatas de aluminio, doble árbol de levas, 4 válvulas por cilindro, colector de admisión de longitud variable. Este motor era más avanzado que la mayoría de motores de coches exóticos. Daba 220 caballos a 6.200 RPM en 1989, en un sedán familiar de tracción delantera. Era una locura, pero el verdadero truco estaba en cómo entregaba esa potencia. Este motor vivía para las revoluciones. La zona buena empezaba en las 4.000 RPM y seguía empujando. La línea roja estaba en 7.300 RPM, pero se decía que el motor podía soportar 8.500 si quitabas el limitador. Sonaba glorioso, además, un abullido metálico que se hacía más intenso según subía de vueltas. Nada que ver con los V6 ahogados que Ford solía fabricar. Esto era un motor de altas prestaciones de verdad en un Taurus. Ford no podía simplemente plantarlo en un Taurus normal y ya. La caja de cambios habría explotado, así que llamaron a Mazda para que fabricara una manual de 5 marchas especial, la única disponible. No había automática. Era un coche para conductores, punto. El embrague era duro, el cambio era tosco. Tenías que quererlo, y la gente lo quería. Ford vendió 15.000 SHO el primer año, mucho más de lo que esperaban. La suspensión recibió el tratamiento completo también. Muelles más duros, barras estabilizadoras más grandes, Silent Blocks revisados. El SHO iba más bajo que un Taurus normal. La dirección era más rápida, más directa. Aquello realmente podía tomar curvas. Car and Driver llegó a medir 0.88 G en el slalom en 1989, en un Taurus. Dejaba en ridículo a coches deportivos que costaban el doble, mientras parecía el coche que tu padre usaría para ir a su trabajo en la aseguradora. La brillantez estaba en la ejecución. Ford no se volvió loco con kits de carrocería o alerones. El SHO se veía casi idéntico a un Taurus normal. Paragolpes distintos, faros antiniebla, molduras laterales discretas. Ya está. Tenías que saber qué buscar. La mayoría de la gente no lo sabía, lo que significaba que podías destrozar Mustang GT despistados en los semáforos y luego llevar a tus hijos al cole a la mañana siguiente. Era el Q-Car perfecto. Ford siguió fabricando SHO durante 3 generaciones. Los posteriores montaron V8, automáticas, más lujo, pero perdieron algo. Aquel SHO original era especial porque era tan centrado, tan puro. Un motor que subía de vueltas en un sedán aburrido. Nada más, nada menos. Demostró que Ford podía construir un coche de altas prestaciones de clase mundial cuando quería, solo que lo disfrazó de Taurus. Hoy, encontrar un SHO de primera generación, limpio y manual, es difícil. Los coleccionistas han descubierto lo que Ford creó, una pieza de ingeniería brillante escondida en el envoltorio más aburrido posible. El sleeper definitivo, el Taurus que podía. Número 4. Toyota Camry. Deja de reírte, hablo en serio. El Toyota Camry, sí, ese Camry, es uno de los coches más brillantes jamás fabricados. No porque sea emocionante, ni porque sea rápido, sino porque los ingenieros de Toyota crearon algo que redefinió lo que un coche podía ser. Convirtieron lo aburrido en una forma de arte. Y esa forma de arte resultó estar basada en ingeniería brillante. Volvamos a 1983, el primer Camry vendido en Estados Unidos. Japón todavía estaba demostrando que podía fabricar coches de calidad. El Camry no solo lo demostró, destrozó a la competencia. Calidad de construcción que hacía que los coches americanos parecieran ensamblados por adolescentes borrachos. Alineaciones de paneles que podías medir con un micrómetro. Pintura que duraba décadas. Interiores que no se deshacían a los 2 años. Fue una revelación. Pero la verdadera brillanteza estaba bajo la piel. Toyota no solo construyó un coche fiable, exprimió al máximo la ingeniería de cada componente. Los motores eran obras maestras poco exigidas. Un 4 cilindros 2.0 litros con 95 caballos, nada emocionante, pero podía hacer 300.000 millas sin despeinarse. La caja de cambios estaba igual de sobredimensionada. El sistema de refrigeración tenía un 50% más de capacidad de la necesaria. Todo estaba diseñado para durar para siempre, y lo hacía.
El Camry de 1992 lo llevó a otro nivel. Car and Driver lo llamó uno de los mejores coches del mundo. No el mejor sedán, el mejor coche. Punto. El V6 hacía el 0 a 60 en 7,2 segundos, más rápido que un BMW 325i. El comportamiento era sorprendentemente competente. El interior era tan silencioso como un Lexus, todo por miles menos que la competencia. Era tan bueno que los rivales literalmente compraban Camrys y los destripaban para intentar averiguar cómo lo hacía Toyota. Esto fue lo que hizo al Camry realmente brillante. Toyota comprendió que, para la mayoría, aburrido no es una falla, es una característica. La verdadera brillantez no siempre va de emoción. A veces va de resolver el problema correcto. El Camry resolvió el problema de los coches que se rompían. Eso es bastante brillante si me preguntas a mí. Número 3. Honda Accord. Puede que el Honda Accord sea el coche más subestimado de la historia del automóvil. Todo el mundo lo conoce como la opción sensata, el sedán responsable. El coche que compras con la cabeza, no con el corazón. Pero esa reputación esconde algo notable. El Accord ha sido silenciosamente brillante durante más de 4 décadas. Un tour de force de ingeniería disfrazado de transporte cotidiano. Vamos con algunos datos. La lista de los 10 mejores de Car and Driver. El Accord la ha ganado 38 veces, más que ningún otro coche jamás. Piensa en eso. Periodistas del motor, gente que conduce de todo, desde Ferraris hasta Ford Fiesta, siguen votando por el Accord año tras año, década tras década. ¿Por qué? Porque los ingenieros de Honda son secretamente genios. Mira el Accord de 1990. Parecía una caja con ruedas. Pero Honda acababa de inventar el control electrónico de distribución y alzada variable de válvulas, VTEC, en un Accord, no en un deportivo exótico, en un sedán familiar. El sistema usaba 2 perfiles de leva diferentes, cambiando entre ellos según el régimen del motor. Te daba economía al ir tranquilo, potencia cuando la necesitabas. Tecnología revolucionaria en un coche con diseño de contables. La ingeniería iba más allá del motor. Honda se obsesionó con detalles que a nadie más le importaban. La palanca del manual en los Accord, perfección. Recorridos cortos, guiados, precisos, mejor que en algunos Porsches. La dirección, con feedback real. Podías sentir el asfalto, la suspensión, de algún modo cómoda y controlada a la vez. Los ingenieros de Honda condujeron estos coches millones de millas de prueba, afinando, revisando, perfeccionando, todo para un sedán que la mayoría compraba por el consumo. Pero aquí está la verdadera brillantez. Honda nunca se quedó quieta. Cada generación fue mejor, más refinada, más capaz. Mientras los rivales recortaban costes, Honda mejoraba. Suspensión de doble trapecio cuando otros usaban McPherson, subchasis de aluminio para reducir peso, acero de alta resistencia en el chasis para más rigidez. Gastaron dinero en sitios donde los clientes nunca mirarían, porque hacía mejor al coche. El Accord actual es una masterclass en esta filosofía. Motores turbo que dan potencia y eficiencia, una plataforma más ligera pero más rígida que antes, tecnología que rivaliza con marcas premium, todo envuelto en una carrocería que es elegante sin gritar. Sigue siendo la elección racional, pero ahora también es realmente divertido de conducir. Honda descubrió que no tienes que sacrificar diversión por practicidad, solo tienes que trabajar más en la ingeniería. Y la caja manual. Honda sigue ofreciendo una en 2025 en un sedán mediano. Cuando todos los demás se rindieron, Honda mantuvo la fe porque en algún lugar en Japón, un ingeniero insistió en que algunas personas todavía quieren cambiar de marcha por sí mismas. Ese tipo de forma de pensar es lo que hace brillante al Accord. Respeta al conductor, aunque la mayoría de los conductores no se dé cuenta. El Accord demuestra que puedes construir un coche para todo el mundo sin construir un coche aburrido. Solo tienes que cuidar los detalles, todos ellos, incluso los que nadie ve. Número 2. Volvo 240. El Volvo 240 es lo que pasa cuando los ingenieros ignoran por completo a los diseñadores. Míralo, adelante, es una caja con cajas más pequeñas pegadas. La aerodinámica de un ladrillo, el sex appeal de un frigorífico. Pero esa forma aburrida esconde uno de los coches mejor diseñados de la historia. Un coche tan sobredimensionado que hace que las cajas fuertes parezcan frágiles. Hablemos de la obsesión que creó el 240. Los ingenieros de Volvo no solo querían construir un coche seguro, querían construir un coche indestructible. Así que empezaron con acero sueco. No cualquier acero. Acero especial de alta resistencia, capaz de soportar impactos que arrugarían otros coches.
Luego diseñaron zonas de deformación décadas adelantadas a la competencia. El 240 estaba salvando vidas mientras otros fabricantes todavía estaban averiguando cómo hacer bien los cinturones. El motor era igual de bestia. El 4 cilindros B23 era un bloque de hierro que daba quizá 114 caballos en un buen día. Patético por estándares modernos, pero este motor estaba diseñado para funcionar para siempre, literalmente. Internos forjados, árbol de levas por engranajes, sistema de refrigeración pensado para el Ártico, conductos de aceite tan grandes que casi podías arrastrarte por ellos. Los dueños de Volvo reportan habitualmente 500,000 millas. 1.000.000 no es raro, el motor simplemente sigue, como una especie de Terminator sueco. Pero la verdadera brillantez estaba en la filosofía. A Volvo no le importaban las modas, no le importaba el estilo, le importaba la función. Cada decisión iba sobre durabilidad y seguridad. Los asientos, diseñados por médicos especialistas en espalda. La calefacción podía desempañar el parabrisas en segundos y, según se decía, calentar una tostada. La tracción trasera, perfecta para los inviernos suecos. Todo tenía un propósito, nada era capricho. El 240 se convirtió en un ícono cultural sin intentarlo. Profesores universitarios, arquitectos, gente que valoraba la sustancia sobre la apariencia, todos conducían 240. Y los conducían para siempre. Estos coches se convirtieron en herencias familiares, pasados de generación en generación. Siguen funcionando, siguen siendo feos, siguen siendo brillantes. Volvo vendió 2.88 millones de ellos en 19 años porque la gente descubrió que lo aburrido podía ser hermoso, si significaba que nunca se rompía. La historia en competición es aún más impresionante. El 240 Turbo se convirtió en leyenda en las carreras de turismos. Lo llamaban el ladrillo volador. Ganó campeonatos contra coches supuestamente superiores. ¿Cómo? Porque era duro como clavos. Otros coches rompían. El Volvo simplemente seguía dando vueltas, carrera tras carrera, demostrando que la ingeniería brillante gana al diseño vistoso cada vez. Hoy, el 240 tiene un culto a su alrededor. La gente los modifica, los corre, los usa a diario. Hay foros enteros dedicados a mantener estas cajas vivas para siempre. Y lo estarán, porque eso es lo que pasa cuando dejas a los ingenieros construir un coche sin compromisos, sin marketing metiendo las narices, sin grupos de enfoque pidiendo líneas más bonitas. Obtienes una caja brillante e indestructible. El Volvo 240 demuestra que aburrido no siempre es malo. A veces aburrido es lo que pasa cuando los ingenieros lo hacen exactamente bien. Número 1. Chevrolet Astrovan. Espera, escúchame. Ya sé lo que estás pensando. ¿Una furgoneta como número 1? Pero la Chevrolet Astrovan representa todo lo brillante de los coches aburridos. Era torpe, era poco cool, parecía un contenedor de envío con ventanas. Y era absolutamente, inequívocamente, brillante de formas que aún no se han igualado. Primero, vamos al elefante en la habitación. O debería decir al frigorífico con ruedas. La Astro no era bonita. No intentaba ser aerodinámica. El frontal era un muro vertical. Las proporciones estaban todas mal. Demasiado alta, demasiado estrecha. Parecía como si alguien hubiera intentado dibujar una furgoneta de memoria y se hubiera equivocado con las medidas. Pero cada línea rara tenía un propósito. Ese cuerpo alto y estrecho, perfecto para caber en garajes normales y aún así tener casi altura para estar de pie dentro. El frontal plano, máximo espacio interior, en una longitud manejable. La posición de conducción alta, visión por encima del tráfico. Los ingenieros de GM no intentaban ganar concursos de belleza. Estaban resolviendo problemas reales que tenía la gente real, y los resolvieron de forma brillante. El chasis era la clave de todo. Mientras otros monovolúmenes usaban plataformas de turismos, la Astro usaba huesos de camión, construcción de carrocería sobre bastidor, tracción trasera, reductora de verdad si la pedías con tracción total. No era un coche fingiendo ser útil, era un camión fingiendo ser furgoneta. Podía remolcar 5.500 libras, más que algunas pickups, mientras llevaba a 8 personas, o una moto, o tableros de contrapiado, o todas tus posesiones. El tren de transmisión era puro camión GM. El V6 4.3 litros era básicamente un V8 Small Block, con 2 cilindros menos, indestructible. La caja de cambios era la misma que se usaba en la Silverado, sobredimensionada para el deber en furgoneta. El eje trasero directamente del catálogo de pickups. Todo estaba diseñado para durar para siempre y trabajar duro mientras tanto.
Los autónomos la adoraban, las familias la adoraban. Nadie lo admitía, pero todo el mundo las quería. Pero aquí es donde la Astro se vuelve realmente brillante. Creó un segmento que aún no existe. No del todo una furgoneta grande, no del todo un monovolumen. Algo intermedio, algo útil. Podías configurarla de 1000 formas. 2 asientos, 8 asientos. Furgón de carga, navío de lujo, bestia de tracción total. Era lo que tú necesitaras que fuera. Una navaja suiza con motor V6. La versatilidad era incomparable. Esas puertas traseras de hojas. Podías cargar una moto de pie. Las dimensiones interiores eran perfectas para profesionales. Tableros de 4x8 encajaban planos en el suelo. La capacidad de remolque significaba que podía estirar de un remolque de verdad, no una tienda ligera, un remolque de viaje de verdad, o un barco, o un carro de carreras. Esta furgoneta aburrido podía hacer cosas que desafiarían a pickups modernas, y duraban eternamente. Ese chasis de camión significaba durabilidad de camión. Estas furgonetas llegaban habitualmente a 300,000 millas cargadas hasta arriba. Los motores ni se despeinaban. Las cajas solo seguían cambiando. Sí, se oxidaban si vivías donde se echa sal en la carretera. Sí, gastaban bastante combustible. Pero simplemente seguían trabajando año tras año, milla tras milla, haciendo lo que les pidieras. GM mató a la Astro en 2005. Las ventas caían. Los SUV se hicieron con el mercado. La Astro parecía antigua comparada con los monovolúmenes modernos. Pero aquí está la cosa. Nadie la ha reemplazado. Sigue sin existir un vehículo que haga lo que hacía la Astro. Los monovolúmenes modernos no pueden remolcar. Los SUV modernos no pueden cargar. Las pickups no pueden llevar a 8 personas cómodas. La Astro lo hacía todo de forma brillante mientras parecía un ladrillo. Por eso, la Astro es número 1. Representa la cumbre de lo aburridamente brillante. Ingenieros con libertad para resolver problemas sin preocuparse del estilo, sin preocuparse por ser cool. Solo pura función. Y resulta que la pura función puede ser bonita en su manera. La Astro demostró que los coches aburridos podían ser más capaces que los emocionantes, más útiles que los bonitos, más brillantes de lo que nadie esperaba. Una caja con ruedas que podía hacer de todo. Eso no es aburrido, eso es brillante. Y esa es nuestra lista. 10 coches que demostraron que lo aburrido puede ser brillante. 10 ejemplos de ingenieros eligiendo la función sobre la forma y creando algo especial en el proceso. Te hace preguntarte qué coche aburrido del aparcamiento de hoy podría ser la joya escondida del futuro. ¿Qué piensas? ¿Nos hemos dejado alguna brillantez aburrida? Dínoslo en los comentarios. Pero si creías que lo aburrido podía ser brillante, espera a ver lo contrario. Porque así como existen coches subestimados, también existen camionetas tan terribles que la gente quería prenderles fuego, literalmente. Vamos a sumergirnos en el lado oscuro del asfalto. ¿Alguna vez has notado cómo algunas camionetas simplemente hacen que la gente se enfade? No decepcionada, no frustrada, realmente enfadada. Estamos hablando de camionetas que inspiraron webs dedicadas a hacerles la peineta. Camionetas que fueron incendiadas en concesionarios y modelos tan universalmente detestados que incluso sus propios diseñadores probablemente crucen de acera cuando ven una. Hoy vamos a repasar las 10 camionetas más odiadas de la historia de Estados Unidos. Y créeme, no son solo malas camionetas, son esas que hicieron que América, colectivamente, preguntara, ¿en qué estaban pensando? Así que, abróchate el cinturón, dale a like y suscríbete, porque esto se va a poner feo. Número 10. Dodge Rampage. En 1982, Dodge miró al exitoso El Camino y pensó, podemos hacer eso, pero peor. Nació así la Dodge Rampage, una pickup compacta de tracción delantera que básicamente era un Dodge Omni con el maletero cortado. Sí, tracción delantera en una camioneta. El caso es que Dodge no solo hizo una mala pickup, hizo algo que insultaba activamente a los compradores de camionetas. La Rampage llevaba un 2.2 litros 4 cilindros que jadeaba 84 caballos. 84. No es un error tipográfico. No podía remolcar nada significativo.
La caja era tan pequeña que no podías meter una plancha de contrapapado sin bajar el portón. Pero aquí viene la broma. Cuando bajabas el portón, los pilotos y la matrícula quedaban orientados hacia el suelo, así que te paraba la policía constantemente. Un propietario contó que le pararon 3 veces en una semana solo intentando llevar una escalera. La calidad de construcción era espectacular, si tu objetivo era batir récords de cuántas piezas podían caerse de un vehículo. Las manijas se partían en las manos. Los plásticos del interior se agrietaban con solo mirarlos. Y esos frenos traseros se bloqueaban en mojado, mandando la camioneta a trompos incontrolables. Dodge construyó estas cosas con piezas sobrantes y buenas intenciones. Y se notaba. Las ventas fueron tan malas que los concesionarios literalmente no podían regalarlas. Se cuenta que un concesionario en Michigan usó una Rampage como jardinera frente a su exposición, porque valía más como decoración que como vehículo. En 1984, Dodge la quitó del catálogo en silencio y nadie, absolutamente nadie, pidió que volviera. La Rampage no fue solo un fracaso, fue la forma que tuvo Dodge de demostrar que solo porque puedas convertir un coche en camioneta no significa que debas hacerlo. Número 9. Honda Ridgeline de primera generación. Cuando Honda anunció que iba a ser una pick-up en 2006, a todos los camioneteros se les encogió algo. Y con razón. La primera generación de la Ridgeline no solo fue decepcionante, se convirtió en la camioneta más ridiculizada de América. Honda consiguió construir una pick-up que ofendía literalmente a todo el que podría querer comprar una. Empecemos con el elefante en la habitación. Esa caja, o mejor dicho, eso que Honda decía que era una caja. Parecía que alguien había injertado un contenedor de plástico en la parte trasera de un monovolante. Las paredes de la caja se inclinaban hacia adentro, haciendo imposible alcanzar lo que pusieras ahí. Y ni siquiera eran laterales de caja de verdad. Eran doble pared de plástico que se abollaba si tirabas una caja de herramientas con demasiadas ganas. Los usuarios de Pickup la miraron una vez y se echaron a reír. Pero la verdadera ofensa estaba bajo la piel. Aquello estaba construido sobre una versión modificada de la plataforma del Pilot. Exacto. Básicamente era un monovolante descapotado. La construcción monocasco significaba que no podía con trabajo de camioneta de verdad. La capacidad de remolque era una broma. Y ese maletero integrado en la caja, idea genial, hasta que te dabas cuenta de que se llenaba de agua cada vez que llovía, convirtiendo tu compartimento de almacenamiento en un acuario. Así de mal estaba el tema. Honda proyectó vender 50,000 unidades el primer año. Vendieron 42,000. Y fue peor a partir de ahí. Los obreros preferían llegar a la obra en el coche de sus mujeres antes que ser vistos en una Ridgeline. Un contratista en Texas contó que su cuadrilla apodó a su Ridgeline Wrong Line y se negaba a subirse en ella. Incluso los fans de Honda estaban avergonzados. Honda tardó más de una década en quitarse el olor de encima y probar otra vez con un modelo completamente rediseñado. Número 8. Chevy Avalanche. Imagina esto, es 2001 y los directivos de Chevrolet están sentados pensando, ¿sabes qué necesita América? Una camioneta que no sepa lo que quiere ser. Así nació la Avalanche, un vehículo tan confuso con su propia identidad que ni sus dueños podían explicar qué era. Parte SUV, parte pickup, todo decepción. La característica estrella de la Avalanche era el midgate, un panel plegable entre la cabina y la caja que Chevy vendía como si hubiera inventado el viaje en el tiempo. En la práctica era un lío de paneles y juntas que dejaban filtrar agua al interior, más rápido que el Titanic tragoatlántico. Los propietarios encontraban charcos en el asiento trasero tras cada lavado. Algunos descubrieron setas creciendo en la moqueta. ¡Setas de verdad! Pero espera, mejora. Esos paneles de plástico del exterior se degradaban a colores totalmente distintos en cuestión de un año. Comprabas una Avalanche negra y acababas con un amasijo negro y gris que parecía tener una enfermedad cutánea automotriz. La solución de Chevy, decirle a los propietarios que era una degradación UV normal. Un dueño pintó todo el plástico con recubrimiento tipo bedliner porque quedaba mejor que lo que Chevy ponía de serie. La fiabilidad era un máster en cómo no construir un vehículo. Velocímetros que dejaban de funcionar, cajas de cambios que olvidaban en qué marcha estaban. Y lo mejor, consumo excesivo de aceite, que Chevy decía que era
dentro de lo normal. Un propietario dijo que su Avalanche consumía más aceite que gasolina. Lo único fiable de la Avalanche era que siempre habría algo roto. Chevy la siguió fabricando 12 años, aparentemente solo para ver cuánto tiempo podía salirse con la suya. Número 7. Cadillac Escalade EXT. En 2002, Cadillac miró a la Chevy Avalanche y dijo, podemos hacer eso peor y más caro. El Escalade XT fue su respuesta a una pregunta que nadie hizo. ¿Y si cogemos un SUV de lujo y lo arruinamos? Con un precio justo por debajo de los $50,000 en 2002, esta era la forma de Cadillac de convencer a los ricos de que necesitaban una pickup. Spoiler, no la necesitaban. El XT era esencialmente una Avalanche con smoking en una obra. Mismo midgate que filtraba agua, misma crisis de identidad, pero ahora con molduras de madera y asientos de cuero. El problema: los compradores de camionetas de lujo querían que sus camionetas funcionaran de verdad como camionetas. El EXT ni siquiera podía fingir. Esa caja premium era tan útil como una tetera de chocolate. Demasiado pequeña para carga de verdad, demasiado expuesta para cosas de valor y demasiado fina como para usarla. Pero aquí viene lo realmente embarazoso. Cadillac lo vendía como el colmo de la versatilidad. Sus anuncios lo mostraban remolcando motos de agua y llevando motos. En realidad, los dueños tenían miedo de meter algo más pesado que unos palos de golf. Un propietario de Beverly Hills admitió que nunca había puesto nada en la caja porque no quería rayar los logotipos de Cadillac. Usaba su pickup de $50,000 exclusivamente para ir a Whole Foods. El consumo fue el insulto final. La EPA lo valoraba en 12 ciudad, 15 carretera. En el mundo real, cifras de un solo dígito. Un propietario calculó que conducir su XT costaba más por milla que ir en limusina. El XT demostró que solo porque puedas estampar un logo de Cadillac en algo, no significa que lo debas hacer. Duró hasta 2013, vendiéndose prácticamente a nadie durante la mayoría de esos años. Incluso Cadillac parecía avergonzada. Apenas lo mencionaba en sus exposiciones de historia de la marca. Número 6. Ford Explorer SPUT. Ford tuvo una idea brillante en 2001. Vamos a coger nuestro Explorer y darle una caja diminuta e inútil. Nació el Explorer SPUT y se convirtió al instante en uno de los vehículos más inútiles jamás creados. No era buen SUV, no era buena pickup y definitivamente no era buena en ser ninguna de las dos. Era la navaja suiza de los vehículos, teóricamente versátil, prácticamente inútil en todo. La caja del Sport Track era una comedia de errores. Con 4 pies de largo, era demasiado pequeña para casi cualquier cosa que quisieras llevar en una camioneta. Tableros de contrapañado, ni hablar. Motos, olvídalo. Bicicletas de adulto solo si te gustaba verlas colgando peligrosamente por detrás. Pero el verdadero chiste era la capacidad de carga, apenas 1,380 libras. Una pickup que apenas podía con media tonelada. Algunas furgonetas podían cargar más. Mecánicamente era un buffet de desgracias. Elige tu fallo. Cambios que patinaban y te dejaban tirado. Guías de la cadena de distribución que se desintegraban como galletas. O la infame carcasa del termostato que perdía refrigerante más rápido de lo que los dueños perdían lágrimas. Los modelos 2001 y 2002 eran especialmente especiales. Sus cajas de cambios simplemente decidían dejar de funcionar. Sin aviso, sin decadencia progresiva, solo fallo total y repentino. Un dueño dijo que la transmisión de su Sport Track se rindió en las 65,000 millas. Ford siguió fabricando esta cosa durante una década, aparentemente creyendo que, si ignoraban lo mala que era, los compradores también lo harían. No lo hicieron. Para 2007, Ford prácticamente suplicaba a los concesionarios que las aceptaran. Un concesionario en Ohio admitió que usaba un Sport Track como vehículo de recados porque nadie lo compraba. Cuando Ford por fin lo mató en 2010, la prensa del motor estuvo unánimemente de acuerdo en que llegaba unos 9 años tarde. Número 5. Hummer H2 SPUT. Coge todo lo malo del Hummer H2, el tamaño grotesco, el consumo catastrófico, la calidad de construcción de cobertizo de jardín y empeóralo añadiendo una caja de pick-up. Eso era el H2 SPUT, un vehículo que respondía a la pregunta, ¿cómo podemos hacer que la gente odie más a los Hummer? Presentado en 2005, esto era una ofensa a las camionetas, al medio ambiente y al buen gusto todo en uno. El H2 SPUT pesaba 6,400 libras. Déjalo asimilar.
6.400 libras. Hacía 10 millas por galón en ciudad, cuesta abajo y con viento detrás. Un dueño contó que sacaba 7 millas por galón en su trayecto diario. Calculó que le salía más barato ir en Uber a todas partes que conducir su H2 SPUT. Pero oye, al menos tenía esa fantástica caja, ¿no? ¡No! La caja era más pequeña que la de un Subaru Baja y tan útil como una estufa de chocolate. La solución de GM para hacerla práctica era el Midgate. Sí, el mismo desastre que filtraba agua de la Avalanche, pero en el H2 SPUT. Era aún peor porque ahora estabas pagando precios de Homer por ingeniería Chevrolet. La mejor parte, la rueda de repuesto iba en un brazo abatible justo encima del enganche de remolque. Así que si realmente querías remolcar algo, una de las pocas cosas que teóricamente podía hacer este monstruo, tenías que hacer una especie de origami de 15 minutos para acceder al enganche. Por fin se convirtió en símbolo rodante de todo lo que estaba mal con el exceso de mediados del 2005. Existía una web llamada fuh2.com donde la gente subía fotos haciéndole la peineta a H2. En 2003, ecoterroristas prendieron fuego a 20 Homers en un concesionario de California. El H2 SPUT no solo era odiado, era activamente detestado. Cuando la gasolina llegó a $4 por galón en 2008, el valor de los H2 SPUT cayó más rápido que sus agujas de combustible. Los concesionarios no podían regalarlos. Uno de Arizona convirtió su último H2 SPUT en jardinera, porque, en sus palabras, por fin servía para algo. Número 4. Subaru Baja. ¡Ay, la Baja! El intento de Subaru en 2003 de crear una camioneta para gente que no quería una camioneta. Era como si hubieran metido a todos sus ingenieros en una sala, les hubieran enseñado una foto de una pick-up y les hubieran dicho, construid algo que no se parezca nada a esto. El resultado fue un vehículo tan profundamente confundido sobre su propósito que ni Subaru podía explicar para qué servía. Literalmente la llamaban un vehículo de elección múltiple. La primera opción debería haber sido, no la fabriques. La Baja estaba basada en el Outback, lo cual habría estado bien, salvo porque le pusieron una caja que era, de algún modo, más pequeña que el maletero de muchos coches. En serio, con 41,5 pulgadas de largo no podías meter una bici de montaña sin quitarle la rueda delantera. ¿Un tablero de contrapañado? Tenías que bajar el portón y desplegar el extensor integrado de la caja, momento en el que, sinceramente, ¿por qué no comprar directamente un familiar? Pero aquí está la puñalada. Costaba $6,000 más que un Outback con menos capacidad. Subaru esperaba vender 24,000 Bajas al año. Vendieron 30,000 en total en 4 años. Las cifras duelen. Los concesionarios no podían moverlas. Uno de Colorado, Territorio Subaru, dijo que tuvo la misma Baja amarilla en el lote durante 2 años. Al final, la rifaron en una feria del condado porque nadie la compraba. El ganador intentó devolverla. El diseño, bueno, imagina si una pickup y una zapatilla enfadada tuvieran un hijo. Esa era la Baja. Esas molduras de plástico la hacían parecer que llevaba un peluquín malo. Y las pinturas bicolor, un crítico dijo que parecía una camioneta avergonzada de ser camioneta. Incluso Subaru sabía que era un desastre. Cuando la dejaron de fabricar en 2006, su nota de prensa básicamente venía a decir, sí, nuestra culpa. Hoy es un clásico de culto entre gente que adora los coches raros, lo cual te dice todo lo que necesitas saber. Número 3. Lincoln Blackwood. En 2002, los directivos de Lincoln miraron el floreciente mercado de camionetas de lujo y tuvieron quizás la peor idea de la historia del automóvil. Vamos a hacer una camioneta de lujo, dijeron, pero quitémosle todo lo que hace que una camioneta sea camioneta. El Lincoln Blackwood no era solo una mala pickup, era una ofensa activa al concepto mismo de pickup. Era como hacer un deportivo que no pueda ir rápido o un submarino que no pueda ir bajo el agua. La caja del Blackwood no era una caja. Era un maletero alfombrado con luces LED de ambiente. Sí, alfombrado, en una pickup. Pero espera, mejora. En lugar de un portón trasero, llevaba puertas holandesas. Puertas holandesas, como un establo o una casa de hobbit. La caja estaba forrada con falso wenga africano, que en realidad era plástico con un dibujo de madera impreso. Y aquí llega lo mejor. Solo se vendía en negro. Cada Blackwood era negro por fuera y por dentro. Porque nada dice vehículo práctico de trabajo como una camioneta que solo puedes comprar de etiqueta.
Pero el beso de la muerte fue la tracción. Sin tracción total. Repito, Lincoln hizo una pickup de lujo en América sin tracción total. Era como hacer un barco que no fuera estanco. El Blackwood era exclusivamente de tracción trasera, lo que significaba que esta camioneta de $52,000 era inútil con nieve, lluvia o rocío espeso. Un propietario de Michigan dijo que su Blackwood se quedó atascado en su propia entrada después de una ligera escarcha. Ford esperaba vender 18,000 Blackwood. Vendieron 3,356 en total, nunca más. Y eso incluye los que prácticamente regalaron al final. Lo cancelaron tras solo un año, convirtiéndolo en el modelo Lincoln de vida más corta de la historia. Los concesionarios se quedaron con ellos años. Uno en Texas admitió que usaba su último Blackwood como caseta de seguridad, porque al menos así protegía algo. El Blackwood demostró que solo porque puedas poner madera falsa en algo no lo hace elegante. A veces solo lo hace estúpido. Número 2. Chevrolet Avalanche. Años de cladding plástico. Tenemos que hablar de las primeras Avalanche otra vez, específicamente las de 2002 a 2006, porque se merecen su propio lugar especial en el infierno. No eran solo malas camionetas, eran monumentos rodantes a la mala toma de decisiones. El recubrimiento plástico en estas cosas no era solo feo, se autodestruía activamente. En 6 meses, las Avalanche negras parecían tener vitiligo. El plástico se degradaba a gris en manchas aleatorias, creando un camuflaje que nadie había pedido. Pero el cladding era solo el principio. Estas Avalanche tenían más problemas que un kiosco de revistas. Los cuadros de instrumentos morían. Un día conduces tan tranquilo, al siguiente no tienes ni idea a qué velocidad vas ni cuánto combustible te queda. La solución de Chevy: cambiar el cuadro entero por $500, hasta que fallara otra vez 6 meses después. Un dueño pasó por 4 cuadros en 2 años. Acabó usando la velocidad por GPS y llevando latas de gasolina de repuesto. La caja automática de 4 marchas parecía diseñada por alguien que odiaba los cambios suaves. Buscaba marchas como un sabueso confundido, de tercera a cuarta, de vuelta a tercera, quizá segunda, ¿por qué no primera? Las tuberías del radiador de la transmisión se oxidaban y vaciaban todo el ATF en el suelo. Un propietario de Ohio dijo que la transmisión de su Avalanche se suicidó en un semáforo, dejándolo tirado en plena hora punta. Y luego estaba la famosa característica acuática de la Avalanche. No una característica en realidad, más bien un defecto de diseño que convertía tu cabina en un acuario. El agua entraba por las juntas del midgate, la tercera luz de freno, la luneta trasera, básicamente por donde pudiera. Un dueño de Seattle dijo que se rindió y dejó toallas permanentemente en los asientos traseros. Otro descubrió que el suelo trasero se le había oxidado por completo. Podías ver el asfalto a través de su camioneta de lujo. Chevy finalmente renunció al cladding plástico, pero para entonces el daño ya estaba hecho. La Avalanche se convirtió en el ejemplo perfecto de todo lo que iba mal en GM a principios de los 2000. Número 1. Chevrolet SSR. Y aquí está, la camioneta más odiada de la historia de Estados Unidos, la Chevrolet SSR. Un vehículo tan catastróficamente mal concebido que casi impresiona. Cuando Chevy la presentó en 2003, la llamó Super Sport Roadster. No era ninguna de las 3 cosas. No era especialmente super, desde luego no era sport, y llamarla Roadster era como llamar coche de Fórmula 1 a un carrito de golf. Era un vehículo diseñado por comité, y aparentemente todos en ese comité se llevaban fatal. Empecemos por lo que se suponía que debía ser. Una pick-up de estilo retro que combinara nostalgia de los 50 con rendimiento moderno. Lo que realmente era un error de 4,700 libras con techo rígido retractable que tardaba 20 segundos en abrirse y una caja tan pequeña que no podías meter una bolsa de compra sin planificarlo. La SSR pesaba más que un Tahoe, pero tenía menos utilidad que un Miata. Era como si Chevy
hubiera decidido construir la peor versión posible de cada cosa. Prestaciones. Los primeros modelos llevaban un V8 5.3 litros que tardaba 7,7 segundos en hacer el 0 a 60. En un Super Sport, eso es más lento que un monovolumen. Cuando por fin metieron el 6.0 LS2 en 2005, seguía comportándose como un elefante borracho sobre patines. El reparto de pesos era tan malo que las revistas se quedaron sin formas educadas de llamarlo terrible. Un probador simplemente escribió «¿Por qué?», y lo dejó ahí. Pero aquí está la tragedia real: el precio. La SSR empezaba en $42,000 en 2003. Esos son unos $70,000 de hoy por una camioneta que no era buena siendo camioneta, un roadster que no era divertido de conducir y un deportivo que no era deportivo. Chevy esperaba vender 9,000 unidades el primer año. Vendieron exactamente eso. Y luego, las ventas se despeñaron. Para 2006, los concesionarios ofrecían descuentos de $10,000 y ni así la sacaban. Un concesionario de California admitió que dejaba a los empleados usar la SSR para ir a por comida porque al menos así alguien la conducía. La SSR se convirtió en un chiste tan grande que trascendió el mero fracaso automotriz y pasó a ser un meme cultural. Era el equivalente automotriz de una crisis de la mediana edad hecha metal, intentando demasiado fuerte ser cool y fracasando espectacularmente. Cuando Chevy la sacrificó en 2006, habían vendido solo 24,150 unidades en total. Para comparar, Ford vende más F-150 que eso en unas 2 semanas. La SSR no solo fue odiada, fue ridiculizada. Fue la camioneta que demostró que, por mucha nostalgia que envuelvas algo, si es fundamentalmente terrible en todo lo que se supone que debe hacer, la gente se dará cuenta. Y la odiará. Y ahí lo tienes. Esos son 10 desastres más del Salón de la Vergüenza de Detroit, la era en la que los fabricantes de camionetas tenían dinero de sobra y absolutamente ninguna idea de qué hacer con él. ¿Tuviste alguno de estos cataclismos con ruedas? ¿Estás en terapia por culpa de ello? Cuéntanos en los comentarios. Y oye, si sobreviviste a tener una de estas camionetas, te has ganado el derecho a darle like y suscribirte. Nos vemos la próxima vez cuando repasemos aún más vehículos que nunca deberían haber salido del dibujo.